Bueno, bienvenidos. Yo soy Mariana Baxter, soy profesora de la Escuela de Psicología, que es la que está invitando a esta charla hoy día. Ojalá sea una conversación. Yo traigo harto material para conversar, pero obviamente que la idea es que sea conversado. Creo que lo más fácil es haciendo las preguntas a través del chat para que las podamos ir mirando. Y si hay alguien que necesita que la pregunta se haga justo en ese momento, puede levantar su mano. Hola Ramón, bienvenido. Hola. eh, Ramón de la casa. eh, Así que ahí actuando porque la idea es que sea lo más interactivo. Imagino que el tema les ha llamado la atención, el tema de la flexibilidad laboral, que es el tema de la charla de hoy. Así que eh, con interés siempre salen preguntas y conversaciones interesantes. Me acompaña Amanda Gorigoitía, encargada de admisión del programa de Magíster de Habilidades Directivas, que es quien parte del ciclo de charlas que el programa hace todos los años, incluye esta charla de hoy, así que ella nos acompaña para facilitar Bienvenidos. la conversación y también para poder facilitar cualquier duda que tengan. Bueno, bienvenido Max, que nos acompaña de Perú, así que, y a los otros que nos acompañan desde distintas partes, supongo, esa es la gracia de esta tecnología, que eso me entretenía las charlas en vivo, pero también es más difícil llegar al lugar, así que esperemos que sea lo más atractivo para ustedes posible. Les voy a compartir la presentación con la que me voy a pasar hoy día. Bien, después les voy a dejar mi email eh, en el chat para que el que quiera comunicarse después. Va a estar la charla disponible, a veces también está disponible la presentación. Yo soy, como ya les decía, Mariana Baxter, soy profesora de la Escuela de Psicología de la UAI. Dirijo este magíster en habilidades directivas, que estamos ya en no sé qué número de versiones desde el principio, pero desde la rediseño curricular. Este es el año siguiente es en la quinta versión. Sí. Les voy a pedir sus micrófonos porque no nos vamos a escuchar con eco, por favor. Vamos a escuchar además la vida privada y no es la idea. Bien, te agradecería, Amanda, que tú vayas admitiendo a los que vayan Sí, llegando para que podamos estoy en comenzar eso. a aprovechar el tiempo. Decía que por Sí, un lado, tranquila, yo estoy admitiendo. ya, gracias. Por un lado, yo estoy dirigiendo este magíster, pero también dirijo un pequeño centro de investigación que se llama el Observatorio del Futuro del Trabajo, que uno de los grandes temas que hemos estado investigando en estos últimos 2 años es la flexibilidad laboral. Este rol de investigadores del programa voy a compartir. Amanda, si tú puedes fijar quiénes no están muteados para irlos muteando, Sí, porque los voy a mutear. se hace un poquito más fácil, a veces la gente no se da cuenta. Bueno, eso, entonces la idea es contarles un poco algunas cosas sobre flexibilidad, contarles algunos resultados de investigación. Voy a insistir, por favor, en que pongan su micrófono en silencio, por favor. Mariana, estás muteada. Sí, Amanda nos muteó a todos, a mí también. Vamos. Está bien. Ok. Ahí sí les agradecería lo de no estar muteados. Es un clásico de Zoom. Estás muteado, es una frase clásica de esta época. Así como se te cayó no tengo señal para tener la cámara, etcétera, etcétera. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a los que se están incorporando. Vamos a conversar sobre flexibilidad laboral y qué desafíos esto nos impone en el mundo del trabajo. Me encantaría si en el chat pueden ir poniendo a lo mejor un poco qué los motiva o qué les interesa de este tema para que yo pueda también ir tratando de focalizar, porque del tema vamos a hablar mucho, pero vamos a hablar de este rol un poco desde la gestión, pero también desde la investigación, que creo que es importante contar con evidencias de qué ha estado pasando en Chile en estos últimos 2 años. Darles un poquito de contexto, hemos estado en un proceso de transformación muy radical del mundo del trabajo. Venía ya dando luces de que venían cambios importantes a propósito de la irrupción de tecnologías. Se hablaba de la cuarta revolución industrial, que implicaba
la presencia de inteligencia artificial, cambios en la forma de trabajo, en la relación contractual, pero sabemos que la pandemia indudablemente que aceleró muchas cosas y hoy día se sabe, la OIT por lo menos reporta que a propósito de la pandemia, el 81% de la fuerza laboral en el mundo ha tenido cambios totales o parciales en su trabajo. Por otro lado, la SIOP, que es la Sociedad Internacional de Psicología Organizacional, ha señalado que la demanda laboral y la demanda familiar han tenido un aumento sostenido en estos últimos 2 años. Algunos otros investigadores se han dado cuenta que esta situación se sostiene desde marzo y ha tenido descensos. Esto ha sido como un poquito una montaña rusa de cambios en el mundo del trabajo a propósito de que las normas sanitarias se flexibilizan porque se está manejando mejor la pandemia, después surge una nueva variante o alguna otra cosa, o baja la factura de las vacunas y volvemos un poco atrás, así que hemos estado en esta montaña rusa estos 2 años, y eso indudablemente que el mayor cambio que se ha observado es la irrupción del teletrabajo total o parcial. El teletrabajo no es algo nuevo, algo que ya venía incorporándose hace 20 años en el mundo laboral por lo menos, y toda la información previa reportaba que incluían o derivaban del teletrabajo muchos beneficios, principalmente en desempeño, satisfacción laboral y estrés. Pero tenemos que saber qué ha pasado ahora con todos los cambios que se han dado. Es decir, estamos en un nuevo escenario. La forma en que se ha implementado la flexibilidad laboral ha sido distinta de cómo se implementaba antes. Fue forzosa, fue rápida, fue estresante, fue en un contexto de mucho estrés, de muy poco apoyo social, tuvimos que aislarnos, y eso requiere que hagamos más investigaciones respecto de cómo esta flexibilidad laboral está impactando en un conjunto de variables. Yo pongo algunas ahí como el estrés, el compromiso, la satisfacción, para ver que esto inunda muchas aristas de salud ocupacional, de actitudes en el trabajo y también del desempeño, por cierto. Pero para partir definamos un poquito lo que son estas dimensiones o estas variables que queremos discutir hoy día. La flexibilidad laboral es la capacidad que tiene una organización, en su conjunto como organización, de poder adaptarse, ya sea proactivamente o reactivamente al entorno, es decir, o se anticipa a un entorno que está cambiando, o reacciona frente a una situación de cambio radical como la que nos tocó vivir, y que de alguna manera logra hacerlo de manera rápida para poder satisfacer las necesidades de lo que está ocurriendo en el entorno. Como ven, esa es una definición antigua, ¿sí? Esto no es un fenómeno nuevo, ¿sí? Y si vamos un poco más allá, tiene que ver con todas esas opciones alternativas de trabajo que permiten que el trabajo lo hagamos fuera de los límites temporales o físicos que lo hacíamos antes, en lo que se llamaba el trabajo estándar. Por lo tanto, implica cambios en cuándo, dónde y cuánto se trabaja. La literatura distingue este trabajo estándar del no estándar, ¿sí? Y el trabajo estándar es el trabajo que se tenía un contrato indefinido, por ejemplo, a tiempo completo y en las dependencias físicas de la organización. Un trabajo no estándar, por lo tanto, pueden ser cambios en el tipo de contrato, en el tiempo en el que se hace el trabajo y dónde lo hacemos, que sería habitualmente fuera de las dependencias de la organización. Y se distinguen 2 tipos de flexibilidad, la externa y la interna. La externa alude a todos los cambios que la organización hace a nivel contractual o numérico. Se agranda, se achica en términos de su plantilla a propósito de las demandas externas o los cambios en lo que está desempeñándose. La flexibilidad interna, por contraparte, tiene varias características, pero son todos los cambios que se producen en el cómo y cuándo hacemos el trabajo. Y tiene que ver con los cambios geográficos, que los podemos hacer hoy día desde casa o desde un cowork o desde el espacio de un cliente, por ejemplo. Temporal, en qué horarios vamos a trabajar, una jornada comprimida, jornadas partidas, los trabajos por turno, han estado siempre presentes. Funcional, en términos de cuáles son las tareas, cambian las tareas, porque se demandan nuevas tareas. Vimos que en los hospitales se reacondicionaron unidades que eran, por ejemplo, posoperatorias en unidades de cuidados intensivos.
médicos que hacían una tarea tuvieron que aprender a hacer otras tareas, etc. Y también en cuanto a las calificaciones que se requieren para hacer un determinado trabajo, ¿sí? Pedimos gente con otros requisitos, otras características para unas tareas específicas. Entonces es importante esta distinción porque en los estudios que hicimos reflejamos estas medidas, miramos qué medidas de flexibilidad externa y qué medidas de flexibilidad interna las organizaciones adoptaron para abordar o enfrentar estos 2 años. Cuando hablamos de la interna, tenemos que profundizar en que habrían también otros 4 tipos, que ya los voy a explicar, que tienen que ver con el tiempo, el espacio, la carga y la continuidad del trabajo. Respecto del tiempo, obviamente que ahí tiene que ver con los horarios de trabajo, con los días en que se trabaja, los turnos que se hacen, o con algunos otros cambios contingentes o emergentes a propósito de algunas situaciones particulares que cambian la forma en que organizamos temporalmente el trabajo. En cuanto al espacio, aparece el teletrabajo, aparece la posibilidad de trabajar en el espacio que nos da un cliente, por ejemplo, si uno está trabajando con un cliente, lo que es los subcontratos trabajan no en las dependencias de la organización, sino en las dependencias de un cliente, un mandante, y otros espacios como en muchos lados donde hay muchas ciudades pequeñas alrededor de una urbe, se generan espacios como cowork, que incluso la misma organización financia que la persona trabaje 2 o 3 días en un cowork para disminuir la conmutación o los viajes que la gente hace hacia el lugar de trabajo. También hay flexibilidad en cuanto a la carga de trabajo, y eso implica, por ejemplo, trabajos compartidos, 2 personas hacen el mismo trabajo en distintos horarios, está la posibilidad de tener trabajos part-time, trabajan medio tiempo en un lugar y un tiempo en otro, o temporalmente disminuye la carga porque estamos en un proceso, un periodo de mucho estrés o de mucha tensión, entonces se trabaja más y en momentos que disminuye la tensión se ajusta esa carga de trabajo. También ocurren estas cargas, disminuciones de cargas cuando estamos en planes, por ejemplo, de formación o entrenamiento de personas jóvenes que entran paulatinamente, o también en personas que van saliendo de sus trayectorias laborales y empiezan a tener trabajos con menor carga. Y también hay otro tipo de flexibilidad que se conoce menos, que es la flexibilidad de continuidad, que por ejemplo tiene que ver con que la organización incorpore espacios de descanso, sabáticos. Hay empresas que permiten sabáticos a sus trabajadores que pueden estar 3 meses sin estar trabajando en la organización y después pueden volver, más licencias o extensión de licencias más allá de lo que dice la ley, y también permisos o vacaciones adicionales a lo que la ley contempla, ¿sí? Sin embargo, la flexibilidad tiene una doble cara que hay que tener cuidado, que es la precariedad. La flexibilidad contractual puede verse muy atractiva porque le permite a la persona ser muy autónoma con su tiempo, pero trae consigo cierta desprotección. Esto lo vemos, por ejemplo, en los llamados trabajos de plataforma, o la gig economy, son los trabajos que hoy día explotaron durante la pandemia, todo lo que son los delivery, los Uber, Corner Shop y otras organizaciones donde el trabajador no es considerado un trabajador legal, sino un socio conductor o un shopper, como le dicen en Corner Shop, y que en realidad no son considerados trabajadores y por lo tanto no están sujetos a contrato, a protección, seguridad, ni cotizaciones, por ejemplo. En España, a propósito de un accidente mortal de un conductor, finalmente se cambió la legislación y se consideran trabajadores de la empresa y tienen que tener los mismos beneficios que cualquier otro trabajador. Por contraparte, en California se votó hace un año atrás, más o menos, y la población general votó para considerar que esos no eran trabajos formales, o sea, no eran empleos, y por lo tanto quedaron en este limbo donde puede haber más precariedad. Entonces, ojo que la flexibilidad puede ser muy atractiva, pero también puede, por un lado, traer precariedad legal o precariedad en términos de que las personas no tienen los mismos derechos laborales, pero también puede haber una precariedad en términos de la relación laboral, ¿sí? La protección que se tiene. Ahí podemos profundizar un poquito en esa otra vista. Por lo tanto, cuando tenemos que ser flexibles o implementar flexibilidad por una pandemia o una situación como la que nos pasó, tenemos que equilibrar cuánto esfuerzo va a hacer la organización y cuánto esfuerzo le vamos a pedir a las personas, ¿sí?
Este año en una asignatura le pedimos a los estudiantes que entrevistaran trabajadores de plataformas como de Uber, Chopper y otros similares, y muchos valoraban mucho esta flexibilidad y la consideran algo muy positivo, porque les da autonomía, pueden compatibilizar con otra cosa, pero eso vimos que también va teniendo efectos en la salud laboral de las personas en la medida en que si se enferman no tienen protección, por lo tanto la gente no se enferma o no pide licencia, no para tiempo, trabaja más, y eso puede implicar a la larga alguna situación más compleja. El compromiso organizacional cambia, es decir, hay todo un mundo que cambia en ese tipo de trabajo. Dígame. ¿Con esa plata paga la mención? ¿Podrías silenciar tu micrófono, por favor? Bien, entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta en el chat o alguien que quiera levantar la mano y preguntar algo, que tenga alguna duda. ¿No? Seguimos entonces. ¿Cuáles son los elementos claves que se han advertido previo a la pandemia que hacían que la incorporación de la flexibilidad laboral fuera exitosa? Primero, que esto fuera algo formalizado, ¿sí? Es parte del contrato de las personas, o sea, fuera una relación laboral formalizada en esta modalidad más flexible. Y eso es donde nos ocurre que en el caso de las personas, en este trabajo de plataforma está menos formalizado, ¿sí? Entonces, hay ahí algunos riesgos o precariedades que pueden darse. Te voy a pedir, Amanda, que vayas aceptando a la gente que va entrando, por favor, se están quedando rezagados. Por otro lado, que haya una cultura laboral que acepte esta flexibilidad. Lo que pasaba antes de la pandemia es que quienes adoptaban la flexibilidad laboral tenían por un lado que justificarlo, que era por razones de conciliación de vida personal y laboral, y tenían que como exponer su vida privada. Y hay varias investigaciones que señalan que mucha gente no se atrevía a tomar estas medidas para no tener que exponer que tiene un familiar con alguna enfermedad crónica que tiene que cuidar, para no verse discriminado a la hora de optar por una promoción o por algún otro desafío mayor, porque van a decir, no, como esta persona trabaja parcialmente en casa porque tiene niños pequeños, entonces la cultura es muy importante. Afortunadamente que la pandemia nos haya obligado a implementar flexibilidad laboral interna a todos por igual, facilitó que se construyeran y se impulsaran estas culturas donde se pasó desde el control hasta la autonomía. Es decir, antes en muchos servicios públicos una de las medidas de evaluación de desempeño era si la persona permanece en su puesto de trabajo, algo que ahora no podemos controlar. Empezaron a inventar algunos sistemas para controlar que las personas estuvieran frente a la pantalla, como por ejemplo los movimientos que se hacen en el mouse, o tener la cámara encendida para ver que esté el trabajador, incluso una otra plataforma que hace que saca pantallazos cada cierto rato al computador para saber qué está haciendo. Y me preguntaron en una charla qué me parecían a mí esas prácticas, y dije, no estamos nosotros mismos pegando un balazo en los pies, estamos dejando que un algoritmo, una máquina, controle nuestro tiempo y nuestra organización del trabajo, cuando la lógica de una cultura de flexibilidad laboral interna implica que le damos mucho más control a las personas sobre cómo van a organizar su trabajo. La pandemia nos mostró además que la gente trabajó, o sea, la gente no procrastinó, no dio la vuelta, la gente de hecho trabajó más de la cuenta, tratando de sacar adelante el negocio, entonces uno esperaría que vayan generándose una mayor, una cultura adecuada a los tiempos y a lo que demanda la flexibilidad. La voluntariedad es otra característica importante para que sea exitosa. La flexibilidad fue obligatorio por pandemia, pero ahora que ya se puede elegir, más o menos, por ahora nosotros en Chile podemos elegir un poquito, esa posible elección también es importante. Un tema que es muy interesante acá es qué pasó con las personas que entraron a trabajar por primera vez entre el año pasado y y les tocó entrar en formato online. Muchos de ellos necesitan estar en el formato presencial para desarrollar ciertas destrezas interpersonales del trabajo. Y yo recuerdo un caso de uno de mis ayudantes que entró a una organización con esa esperanza y al final le dijeron, vamos a seguir online 100%. Lo que pasó es que la persona terminó renunciando y buscando otro trabajo, porque quería al menos una presencialidad parcial, quería conocer a sus compañeros de trabajo. Y he conocido otros casos de gente que en un trabajo 100% online se sintió muy cómodo, pero un poco aislado,
Cuando se volvió al presencial, le costó manejar algunas cosas más relacionales y también pudo optar a lo mejor por otro trabajo. Y la cuarta condición es el acuerdo mutuo, que también es muy importante, que tanto la organización como el trabajador o la trabajadora vean que aquí el poder incorporar ciertas medidas de flexibilidad va a ser beneficioso para ambos. Entonces, tenemos que ver cómo ahora, que ya aprendimos de la experiencia estos 2 años, podemos incorporar la flexibilidad teniendo en mente estos 4 elementos clave. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta flexibilidad laboral? Tiene ciertos riesgos, ¿sí? El teletrabajo tiene un efecto paradójico que ha sido estudiado antes de la pandemia, que esta flexibilidad puede ser muy útil para las personas que tienen a cargo cuidar a otros, pero también crea muchas expectativas y demandas incluso ilimitadas, tanto de los trabajadores como de su familia. Ya que estás en la casa, aprovecha tú de hacer esto, pero en la realidad no está trabajando en la casa. Se requiere que la persona pueda estar trabajando concentrada y no tener que estar haciendo 2 o 3 tareas a la vez. Durante la pandemia muchos niños no tuvieron escolaridad presencial y sino online, y eso sobrecargó, sobre todo a las mujeres, eso está muy estudiado en todo el mundo, sobrecargó muchísimo más. Pero si en una condición normal donde la familia está toda en sus actividades, lo importante también es que la organización no genere demandas ilimitadas al trabajador, ya sea porque está mal diseñado el trabajo o no se han hecho las adaptaciones adecuadas para el trabajo, teletrabajo, por ejemplo. Y en cuanto al trabajo a tiempo parcial, también a veces tiene algunas dificultades en la gestión del tiempo para las personas que tienen jornada completa, y también es muy importante cómo las personas encuentran esos horarios o tiempos que son adecuados a sus necesidades. Pero sí se sabe, y hay efectos de toda esta flexibilidad, tanto temporal como espacial, es decir, cuándo y dónde hago mi trabajo, tiene un aumento significativo a nivel de productividad, aumenta la satisfacción con los horarios que se tienen, disminuye el ausentismo y la rotación, aumenta la satisfacción laboral, disminuye el malestar en trabajadores que tienen rol de cuidadores, aumenta el desarrollo personal en hombres, en trabajadores hombres, y eso también ha sido estudiado varias veces, porque los lleva a poder conciliar mejor y entonces a involucrarse en tareas que antes no podían, y disminuye el conflicto que hay entre el trabajo hacia la familia. Pero aumenta el conflicto entre la familia y el trabajo si no se compatibilizan bien los roles familiares. Ahí está este temor a ser castigado en la organización por no estar siempre, o sea, si no vino y se tomó una decisión quedó fuera. Hay cierta sobrecarga cognitiva por estar continuamente cambiando de roles. No sé, en pandemia nos pasó a todos. Estábamos trabajando y de repente alguien decía, me toca a mí hoy ir a cocinar, así que tengo que irme ante la reunión, y ese cambio muy continuo de generar cierta sobrecarga cognitiva. Lo que nos pasó a casi todos durante la pandemia es que hubo una sobrecarga de trabajo, se trabajó más, se aprovecharon esos tiempos que antes eran de traslado para trabajar, ya no fueron 8 horas, fueron a lo mejor 10 horas de trabajo, y eso es muy frecuente que pase. Pueden transferir muy rápido los estados emocionales de un lado a otro. Cuando vamos a trabajar en forma presencial, el trayecto de ida y el trayecto de vuelta son mecanismos que nos permiten ir descomprimiendo tanto del trabajo a la casa como de la casa al trabajo. Y aquí es instantáneo, ¿sí? Uno termina, apaga el computador y se va para la cocina, o se va a interactuar con los demás. En pandemia se recomendó mucho que la gente hiciera ritos de cierre del trabajo, apagar el computador, ordenar la oficina, cerrara, se fuera a dar una vuelta a la manzana si podía, volviera a entrar a la casa e incluso se cambiara de ropa, como habitualmente uno hacía de cambiarse de ropa cuando volvía al trabajo. Alguien me levantó la mano por ahí. Natalie. No entendí bien esa parte de que aumenta el desarrollo personal de los trabajadores hombres específicamente. ¿Lo Sí. podría desarrollar un poco, por favor? Lo voy a contar un poco más tarde, pero lo adelanto. Efectivamente, hay varias investigaciones que muestran que los hombres que están en proceso en flexibilidad o trabajan de forma flexible empiezan a interactuar más en su casa, o están más disponibles para otro tipo de actividades, o compatibilizan mejor, disminuyen los tiempos de traslado, tienen más tiempo para hacer hobbies, para la lectura y sobre todo para involucrarse en crianza o en cuidado de otros. Y eso les genera mucho más bienestar en otras áreas de su vida. Las mujeres habitualmente hacemos esas dos cosas, una cosa de género
cultural, no una cosa biológica, una cosa que se nos ha impuesto y que es mundial, ¿ah? Está around the world, no es solo en Chile. Entonces, esto se ha visto que pasa en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en todos lados. No sé si ahí te contesto, Natalie. Sí, gracias. Entonces, estos efectos se dan clásicamente, queremos ver si estos efectos se dieron o no se dieron o qué pasó con otra manera que hicimos flexibilidad temporal y espacial, que no fue tal cual como debiera ser, porque no teníamos las condiciones ideales y teníamos un contexto muy adverso. Entonces hay que preguntarse, ¿y qué pasó después? ¿Y qué va a pasar ahora? Que ya la pandemia podría ir disminuyendo, ya por lo menos la incertidumbre disminuyó y ya tenemos más control sobre la situación. Respecto de lo que incide en que algo genere efectos positivos o negativos, una de las variables que incide es la distancia entre el trabajo y la casa. A mayor distancia el efecto es más positivo porque hay más tiempo disponible para las personas y más descanso. Miren esa imagen nomás de el estrés que significa tomar transporte público en algunos momentos y cómo ese estrés puede disminuir si además cambiamos los horarios y la gente ya no está todo en horario peak, o esto no es todos los días de la semana y solo 2. ¿Sí? También depende del tipo de tarea de cuidado que la persona tenga que desarrollar, si es cuidado de hijos, cuidado de personas enfermas, etc. El grado en que esta modalidad flexible se acomoda a las necesidades específicas de una persona, es decir, los que tienen niños pequeños tienen unas necesidades de los que no tienen niños pequeños, por ejemplo, o los que viven más lejos tienen unas necesidades distintas de las otras. Y el grado de apoyo del efectivo, tanto del líder como compañero, esta cultura que de cierto soporte, y el grado en que las tareas se ajustan. Si hacemos las mismas tareas que hacíamos en presencial online, es muy complicado. Pero si a ustedes les pasa, a mí todavía me pasa que me llama gente de call center y tú escuchas niños alrededor. ¿Sí? Y eso es algo que antes no escuchábamos, porque ahora mucho de todo lo que es trabajo de llamadas telefónicas se fue a casa, pero no en las condiciones ideales, no en los horarios ideales tampoco, ¿no? Entonces la gente llama a horas que no son las adecuadas, pero además se escucha mucho ruido de niños. Me acuerdo uno en particular en que la niña lloraba, entonces yo le decía, tranquila, atiende a tu niña, yo te espero para que me termine de dar la información, pues estábamos resolviendo ahí un problema técnico, ¿sí? Ahora, ya el teletrabajo específicamente, que ha sido la medida de flexibilidad que más se aplicó, tiene evidencia antes de la pandemia que aumenta la calidad y la productividad, la calidad del trabajo, el esfuerzo que se pone y la productividad, y también aumenta la satisfacción laboral general, obviamente la satisfacción con los horarios y las conductas extra-rol, que son aquellas conductas de ciudadanía organizacional, de ser un buen compañero, colaborador con otro, ser muy correcto con la organización también en el uso de sus recursos y el compromiso. A nivel individual, ya dijimos, disminuye este conflicto trabajo-familia y es lo que yo explicaba, bueno, que ya lo expliqué respecto de cómo aumenta la posibilidad de desarrollo de los hombres y disminuye el malestar en trabajadoras en rol de cuidadoras. ¿Sí? A nivel individual, sí, hay un efecto que es la telepresión, o sea, hay un estrés mayor en la forma remota que puede afectar la calidad y cantidad del sueño, puede haber más cansancio cognitivo y que esto empeora cuando en el tiempo de descanso además usamos la tecnología. O sea, estar en la pantalla 8 horas es sumamente cansador y además después desconectar viendo tele, viendo series, jugando en el computador, etcétera, indudablemente que va a generar afectos físicos no menores. ¿Sí? A nivel de equipos, genera menos viajes y por lo tanto mucho menos gasto, y eso incluye también bajar las huellas de carbono de las organizaciones, y ese menos tiempo perdido permite mejor tiempo para el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Permite también que los equipos estén en distintos lugares del mundo o de cualquier parte y por lo tanto facilita que las personas puedan cambiarse de lugar para seguir trabajando o irse a vivir a otro lugar, trabajar en cualquier parte. Da mucha más flexibilidad para la cooperación, genera más autonomía de los equipos, menos diferencia de estatus entre los miembros del equipo, se hace entretenido, aunque si es un exceso como hemos estado ahora ya nadie más quiere Zoom, ¿sí?
permite cierta estandarización en las organizaciones y aumenta la productividad. A nivel organizacional, la evidencia es que el teletrabajo aumenta el atractivo de las organizaciones, disminuye costos de retención de talento, disminuye ausentismo, disminuye accidentabilidad y aumenta los costos de implementación, de gestión y entrenamiento. A la gente hay que entrenarla para que aprenda a trabajar en forma remota y no se queme en esta sobrecarga habitual. Pero esto requiere tener muy claro cómo vamos como organización a facilitar esta conciliación entre la vida personal y la vida laboral. Porque puede pasar esto que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Que nos tengamos que llevar nuestra vida personal al trabajo, pero también puede pasar lo contrario, que nos llevemos el trabajo a la vida personal. Y ese balance es el que hay que cuidar mucho en las medidas de flexibilidad laboral interna. Rodrigo nos pregunta si es posible pasar de un sistema de valoración de horas de trabajo por sobre el criterio de jornada de trabajo. Y sí, nosotros no hemos estudiado eso particularmente, pero sí hay harta evidencia internacional respecto de esa alternativa y varias empresas lo están empezando a implementar. Existió hace muchos años la famosa administración por objetivo, no resultó. Administración por objetivo y resultado, no resultó, en Chile por lo menos. Hoy día sería un buen momento para implementar una administración por objetivos. Trabajar por objetivos y no por jornada de trabajo con determinadas horas, y eso implica obviamente valorar los trabajos de otra manera, valorarlos por el cumplimiento de objetivos en unos tiempos determinados, pero que las personas lo organicen. Yo ya he visto eso en algunas organizaciones. Estoy pensando donde trabaja mi hija, que trabaja en un DAM, que son centros de diagnóstico ambulatorio, donde ellos tienen al mes que hacer, creo que son entre 11 y 13 evaluaciones de familias. Si pueden hacer hasta hasta un par más o 4 más, no más que eso, porque si no saben que puede disminuir la calidad, si hacen 4 más reciben un pago extra, y si hacen menos, podrían, no sé si les bajan el sueldo, pero creo que los primeros meses no, porque se están acomodando, pero ya después también podría haber, no hacer esa cantidad de evaluaciones al mes puede disminuir. ¿Cómo se organicen para hacerlo? ¿Cuándo las hacen? Es problema del profesional. Tienen que ir a hacerla físicamente, la entrevista en el lugar de trabajo, y los informes los hacen en sus casas en el horario que quieran. Entonces, yo creo que sí ya se está incorporando en varias organizaciones de todo tipo el entender que vamos a contratar por el trabajo y no por las horas que la gente está haciendo algo. Yo creo que es más fácil de implementar de lo que uno podría pensar. Bien, ahora habiendo mostrado los contenidos más teóricos o conceptuales, me gustaría contarles 2 estudios que hemos hecho en el observatorio sobre flexibilidad durante la pandemia. Uno es desde la perspectiva de las organizaciones y el otro es desde la perspectiva de los trabajadores. Respecto del primero, nuestro objetivo era conocer a través de los directivos de recursos humanos principalmente, cuál era la realidad y visión que ellos tenían de cómo se estaban aplicando estas medidas de flexibilidad laboral, qué efectividad percibían y qué proyección tenían para el futuro, una vez que terminara la pandemia. Logramos contactar 124 organizaciones que participaron, se les entrevistaron mediante una técnica telefónica a través de un mecanismo aleatorio de generación de la misma base de datos gigante, sacar aleatoriamente 124, y como pueden ver ahí, el 51% eran micro, el 21% eran grandes empresas, el 11% eran medianas y el 15% pequeñas, y el 31% era del área pública y el 62% del área privada. Voy a mostrar algunos resultados porque el estudio es muy largo, pero sí me interesa. Perdón que estoy admitiendo gente que todavía está incorporándose. Me distrae un poquito que entra gente todavía. Si Amanda me puede seguir ayudando, por favor, aceptando a la gente. Estoy aceptando. Ya, gracias. Estoy pendiente. Ya. A los que están llegando, por favor, pedirles que puedan silenciar sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, bueno, una pregunta importante que hicimos, que no tan resultado, fue... ¿perdón? ¿Alguien está hablando? ¿Quiere hacer una pregunta? Es mejor levantar la mano, por favor, para las preguntas.
C. Gómez, que no sé cómo te llamas, levantaste la mano. Sí, mi nombre es César Gómez. César, cuénteme. Bueno, iba anotando algunas preguntas, pero como veo que vamos avanzando, quiero hacerte dos preguntas respecto a lo que ya hemos conversado. Ya. La primera hablábamos, bueno, la flexibilidad laboral y estamos trabajando bastante en el impacto que tiene sobre las personas que están trabajando en teletrabajo. ¿Hay Ujú. alguna información, datos digamos, información como tal sobre el impacto que tiene en las personas que están completamente presenciales cuando su entorno familiar es remoto? Están en presencial, lo último no te lo entendí. Su entorno familiar está remoto. Mira, hay harta investigación sobre varias cosas de las que tú preguntas. Una es qué pasa cuando entre los trabajadores que están presenciales y los no presenciales. Hay otro cuando es la pareja completa la que está en trabajo remoto y cómo tienen que distribuirse los roles, por ejemplo. Y cuando uno está en remoto y el otro en presencial, el cómo pasa esto que yo comentaba de que se asume que el que está en casa tiene más disponibilidad de tiempo para hacer más tareas y el que está en presencial le carga un poquito la mano a los que están en remoto. ¿Sí? Esas investigaciones se presentaron el año, a principios de este año en un simposio sobre evidencias a nivel mundial. No sé si el que todos estén siempre lo he visto con parejas, no cuando ha sido más gente, no sé si hayan Claro. 3, 4 personas, no tengo estudios sobre eso, pero está interesante. ¿Tienes alguna hipótesis al respecto? Sí, por ejemplo, lo hablo por experiencia personal. Yo toda la pandemia la pasé presencial. Yo trabajo en producción, por tanto no puedo hacer mi trabajo remoto. Y mi Ujú. entorno familiar estaba remoto. Y hablo de, ¿sabes? Gente en educación media remoto, y todo el mundo en remoto, y yo además tengo que hacer un commute de 2 horas. Entonces, claro, yo tenía todo esta rutina de ausentarme del hogar, llegar, perderme tantas cosas, llegar agotado y que de repente no había esa comprensión de que yo aún estoy viajando, yo aún estoy en terreno, y llego y en la casa, bueno, la gente hace clic, cierra el computador y ya está en casa y están viendo la serie, cocinando, haciendo cosas y uno llega agotado. Entonces, Sí. por allí, de repente, una línea de investigación. Sí, sí, sin Y duda que obviamente que cada familia, cada espacio tuvo que encontrar los equilibrios porque estábamos todos cansados y además el que salía, además estaba expuesto. Entonces sí, también salía con temor, volvía a toda una rutina de limpiar, ¿no es cierto?, de cambiarse ropa y todo. Efectivamente, ahí lo que primaba era cómo las familias se organizaron en esos fenómenos. Pero sí creo que es interesante. Hay mucha investigación en curso en este minuto. Se han tomado muchos datos que ya va a estar empezando a ser publicado, así que estamos todos los días atentos a lo que va saliendo. De hecho, teníamos el Congreso Europeo de Psicología del Trabajo en enero y se tuvo que suspender por Omicron, así que nos vamos a quedar con las ganas de saber todos los avances que se iban a presentar ahí. Eso también me iba a presentar parte de uno de los estudios que voy a mostrar ahora, así que vamos a tener que buscar otras fuentes para conectarnos con el conocimiento, que sí va a ser más rápida, digamos. ¿Sí? claro. Bueno, la segunda Ujú. comentaba sobre una investigación o digamos, datos que comienzan a apuntar sobre contratar por trabajo y no por horas, ¿no? Sí. Como le comentaba, yo trabajo en producción, por tanto, ¿cómo se ve eso en el mundo productivo donde el proceso como tal de fabricación, de manufactura, requiere la Ujú. interacción hombre-máquina? Aquí, por ejemplo, algunas empresas manejan metas de producción y contratan a sus trabajadores por horas, ¿no? ¿Sabe algo sobre manejar estas contrataciones, digamos, por producción o por una cuota de producción o por una meta de producción o por unos objetivos, en lugar de tener trabajadores por horas en el área productiva de manufactura, o aún no hemos llegado a ese nivel? Yo creo que todavía no hemos llegado al nivel productivo, porque además, particularmente en Chile, que es donde podríamos investigar esto, la área productiva es muy de materia prima. Entonces, la materia prima habitualmente se produce de forma continua. Empezando la minería, por ejemplo, hay una minera que hizo un análisis de qué puestos podía llevar a teletrabajo, a modalidad flexible, y aún no entró en el área productiva, por ejemplo. O sea, en análisis previo, y además son culturas más tradicionales, el área productiva requiere transformaciones bastante más radicales de la forma de producir y eso va a requerir más incorporación robótica para llegar a eso todavía. ¿Sí? Pero sí en las áreas de soporte, back office, gestión en general, sí es muy fácil hacer la transformación hoy día, no es muy fácil.
pero es viable sin grandes complejidades. ¿Sí? Pero En la producción, empresa donde trabajo tenemos bastante áreas de apoyo que están en teletrabajo, pero yo me refiero incluso a que de manera presencial haya contrataciones en función de un trabajo realizado y no en horas. Por ejemplo, hay un equipo de operadores que tienen que producir tantas toneladas de un producto y bueno, por estas toneladas vamos a, ¿sabe? A contratarte porque hagas estas toneladas y no porque pases 45 horas a la semana en la fábrica. hasta donde yo tengo conocimiento, pero mi conocimiento muy limitado, no conozco sistemas así en Chile, pero seguro que habrán, ¿ah? Porque la variedad de organizaciones en Chile es tan grande en términos de los modelos de gestión que seguro que habrá más de alguna que lo implemente, pero no conozco y no he visto estudios respecto de los impactos que eso pueda tener. Piensa yo que miro desde la psicología, o sea, pueden haber estudios desde el ámbito de la ingeniería, de esos temas que yo no veo, pero O del desde... ámbito legal, laboral. Claro, pero desde el ámbito de los impactos que eso tiene a nivel de comportamiento organizacional, no, Ya, no he visto alguno. listo. Muchas Muchas gracias gracias. por tus preguntas. Voy a responder después, bueno, ahí Carolina está comentando algunas cosas respecto de efectivamente que hay personas que prefirieron volver a presencial para poder separar mejor los dos mundos porque se les hizo un poco pesado. Volvamos al estudio 1 entonces, fueron 124 organizaciones. Lo primero que le preguntamos es qué entiende usted por flexibilidad laboral y nos dimos cuenta que no hay una visión única. Un tercio de las empresas cree que es teletrabajo, otras creen que es adaptación a los cambios y otra cree que son medidas que les permiten crecer o achicarse. Es decir, no hay una única mirada o visión de la flexibilidad, lo cual nos da cuenta de que como en Chile esto llegó muy de golpe, las organizaciones no han todavía reflexionado sobre qué podría ser la flexibilidad y cómo les podría aportar. Yo traigo algunas respuestas acá, qué medidas de flexibilidad aplicaron. El 54% aplicó flexibilidad de horario, teletrabajo total, teletrabajo parcial y trabajo por turnos, por ejemplo. Y las que menos se presentaron son reducción de jornada, la extensión de licencia, las que ustedes pueden ver ahí a medida que se van achicando. Afortunadamente ellos declararon que solo el 2,4% redujo sueldo, sin embargo, la reducción de sueldo no es legal, ¿sí? Pero se hizo y vamos a ver que en el caso de las personas fue el 16% les redujeron el sueldo, ¿sí? Que es una medida que no es legal. Y respecto del tamaño, efectivamente, mientras más grande la organización, más medidas aplicó. Eso fue bastante consistente en la investigación. Cuando ya tenemos que ver con flexibilidad, por ejemplo, incorporamos otras cosas que no son las habituales que la gente cree por flexibilidad, como por ejemplo, todo lo que fue la adaptación e implementación del espacio de trabajo, ya sea remoto o flexible. 2/3 hicieron eso. Solo 1/3 revisó la carga de trabajo para acomodarla a la medida de flexibilidad. Solo 1/3 adaptó funcionalmente el cargo o pagó los costos de implementación y hubo un 24% que no hizo nada para poder aplicar las medidas. Es decir, dijo, nos vamos a teletrabajo o hacemos turno y no hizo adaptaciones. Y una vez más, las empresas grandes fueron las que más adaptación funcional hicieron. Y lo interesante es que las que más adaptación del espacio físico o virtual hicieron fueron las del sector público versus el privado, considerando que el sector público en Chile no aplica la ley de teletrabajo, por lo cual lo hicieron de forma mucho más voluntaria. Y bueno, aquí hay otros datos más que podemos mirar. ¿Qué pasó con cómo aplicaron la ley de teletrabajo? Vimos que solo 3 empresas de las 26 que garantizaron el derecho a desconexión desarrollaron ciertas normativas y protocolos, o sea, muy pocas, ¿sí? Muy pocas asesoraron y simplemente dijeron, esta es la ley, la gente la da por sabida. Y vemos que obviamente las empresas más grandes son las que recurrieron a más asesoría y que un 32% de las empresas públicas y un 25% de las privadas reportó haber ajustado los contratos de trabajo, que es algo que también la ley solicitaba. Respecto de qué impresión tenían en ese minuto los gestores de recursos humanos de cómo había impactado el teletrabajo en el desempeño, ellos creían que había sido negativo, es decir,
que donde no se habían aplicado el teletrabajo creían que habían tenido mejor desempeño que donde se habían aplicado, creían que había menos estrés y menos deterioro del clima de trabajo, lo cual probablemente sí pasó en la primera etapa, esto fue en noviembre del año pasado, porque el teletrabajo no se implementó de la mejor manera. Contra toda la evidencia previa que mostraba que una buena medida, la forma de implementación no fue tan satisfactoria. Para resumir este estudio, mientras más grande la organización, más medidas adoptó, solo un cuarto de las organizaciones formalizó los cambios de contrato, hubo insuficientes prácticas para asegurar la desconexión digital, que permitiera el descanso y disminuyera el telestrés, por decir así, y que de alguna manera había un poquito de desbalance entre lo que declaraban que estaban preocupados por los trabajadores y lo que realmente hicieron. Segundo estudio, queremos mirar ahora cómo lo ven las personas, qué pasó con los trabajadores en Chile. Hicimos un estudio que tiene 3 olas, es decir, tomamos datos en 3 momentos del tiempo a las mismas personas. Este es el reporte de la primera ola, pero aquí ya tengo datos de la segunda ola, T1, T2 son los tiempos. Vemos que en el segundo tiempo de esos 885 contestaron 400, esto es una muestra aleatoria, probabilística a nivel nacional, de distintos grupos etarios. La segunda ola tenemos más mujeres que hombres, se revirtió un poquito eso, y más o menos se mantuvieron las proporciones de los niveles de escolaridad. Y aquí nosotros preguntamos por 10 medidas de flexibilidad externa, es decir, donde aquí si hay cotización no hay flexibilidad, ¿sí? Y si ustedes se fijan, y hay cotizaciones de salud, derecho a vacaciones, etcétera, ustedes se fijan, en Chile hay poca flexibilidad externa, lo cual es bueno, porque no se precarizaron los contratos. La gente perdió el trabajo, pero no se precarizaron los trabajos, pero el menor, donde hubo menos derechos fue a guardería. La línea naranja es el segundo tiempo, perdón, que eso aumentó un poquitito, pero no hay cambios significativos en realidad, y haciendo un indicador general, vemos que en promedio hay poca flexibilidad externa, o sea, mayor puntaje, mayor flexibilidad, tenemos poca flexibilidad externa. De estas 10 medidas, la mayoría de la gente en promedio tiene 2 más bajas, ¿sí? Hicimos lo mismo con flexibilidad interna, incorporamos acá la suspensión de contrato, porque si bien es una medida de suspensión de contrato, que uno podría pensar que es externa, garantizaba el trabajo. Después de los resultados tenemos que pensar que en realidad tenemos que cambiarla de lugar porque se comportó muy distinto de las otras. Y nos encontramos con esta medida de la reducción de sueldo, que yo les decía que es ilegal, y que cerca de un 16% de la gente le redujeron su sueldo. Y vemos cómo las medidas, la que más se aplicó fue la flexibilidad de horario, hubo gente que le dieron más vacaciones, sobre todo en la segunda ola vimos más vacaciones, más teletrabajo, más trabajo por turno, y vimos que en promedio cada persona recibió dos medidas de flexibilidad interna durante este tiempo. Y después miramos cuán satisfechos estaban con esas medidas, una escala de 1 al 5, y vimos que obviamente con la reducción de sueldos donde hay menos satisfacción, y donde hubo más satisfacción fue con la flexibilidad horaria, ¿sí? Pero vemos que el teletrabajo en la segunda medición, que fue en julio de este año, ya la satisfacción era más bajita, ¿sí? Si lo pueden mirar. Medimos algunas actitudes laborales para saber cómo van cambiando también este tiempo, y vimos que también de la escala de 1 al 5, vimos que la inseguridad laboral aumentó un poquitito en julio, se mantuvo la autoeficacia, aumentó el apoyo. Esta variable siempre sale muy alta, en general en los estudios, sale 3,5, 4, la gente siente mucho apoyo de sus pares y de sus supervisores, y en este estudio tuvimos un muy bajo apoyo percibido, la gente se sintió muy sola, con muy poco apoyo tanto de sus pares como su supervisor, subió un poquitito, el compromiso organizacional también bajó mucho, realmente también sale una variable que está en promedio en Chile en un 3,5, 4, bajó mucho durante la primera ola, subió significativamente en la segunda medición. Vamos a ver ahora que estamos tomando la tercera medición qué va a pasar a los 2 años después. Medimos algunos indicadores de salud y bienestar. Workability es la capacidad percibida de trabajo, cuán capaz me siento yo de trabajar, en escala de 1 al 10. No era malo el puntaje de 8, pero subió significativamente a 9 y algo. Después la gente se sintió mejor. Todas las otras medidas están en escalas de 1 al 5, que se fijan,
no había mucha, el estrés estaba a un nivel medio, pero aumentó el estrés, en los 3 tipos de estrés que nosotros medimos, disminuyó la satisfacción social en el trabajo, que también es importante, y las otras variables, si ustedes se fijan, salud mental, es a mayor puntaje, mayor salud mental, así que eso está bien, pero sí hubo algunas relaciones negativas. Y después lo que hicimos fue tratar de analizar las relaciones entre las variables, y con eso quiero terminar para que podamos hacer algún poco de preguntas. Se observó primero, respecto a flexibilidad interna, quienes tuvieron flexibilidad de horario, teletrabajo parcial o total, sintieron menor inseguridad, se sintieron más seguros en su trabajo. Y eso es bueno, porque la inseguridad tiene efectos negativos en salud mental. Los que tuvieron flexibilidad de horario tuvieron además mayor satisfacción laboral, por lo tanto, la flexibilidad de horario fue una de las mejores medidas de flexibilidad interna, la que tuvo mejores efectos a nivel psicológico. A nivel general, a mayor flexibilidad interna, en general, menor inseguridad, mayor apoyo, mayor compromiso y mayor satisfacción, por lo que podemos concluir que son buenas medidas, ¿sí? Y además, quienes se les dieron días adicionales de vacaciones, tuvieron mejor nivel de salud mental. O sea, las medidas que mejor impactaron salud mental fueron la flexibilidad de horario y los días adicionales de vacaciones. Por contraparte, quienes tuvieron suspensión de relación laboral contra todo pronóstico presentaron mayor inseguridad laboral. Cuando se suponía que le estaban garantizando su trabajo, sintieron más inseguridad, menor autoeficacia y menor satisfacción. Por lo tanto, esta medida de flexibilidad interna no fue buena y creemos que en realidad tuvo los efectos que tuvieron las externas, ¿sí? Lo mismo con reducción de sueldo, y esta es una medida muy perversa porque generó mayor inseguridad, menor empleabilidad, la gente se sintió menos empleable, porque si me están reduciendo el sueldo, porque me puedo quedar sin trabajo, ¿sí? Pero mayor compromiso, la gente dijo, me voy a poner a trabajar a full, porque si ya me están reduciendo el sueldo, entonces mejor le pongo más empeño, pero eso a costa de menor satisfacción, mayor estrés y menor salud mental. Es una medida perversa, genera más compromiso, pero impacta más negativamente salud mental, ¿sí? A nivel general, entonces, la flexibilidad interna generó menor inseguridad, mayor apoyo, y creo que ya lo dijimos. Y son beneficiosas para los trabajadores, salvo la suspensión de contrato y la reducción de sueldo. Y cuando se van agregando medidas, más es el efecto en salud mental. Y de flexibilidad externa, quise poner algunas cosas nomás, porque también da para largo. A mayor cantidad de medidas de flexibilidad externa, las personas percibían mayor inseguridad, menor apoyo, peor salud mental. Por lo tanto, tienden a ser bastante más negativas, pero quienes tienen más flexibilidad externa tienen más satisfacción extrínseca con el dinero y se sienten más autoeficaces porque están buscando recursos para enfrentar esta incertidumbre de la flexibilidad. Así que es bien interesante lo que se pueden sacar estas conclusiones. De hecho, tenemos un paper en revisión sobre medidas que ayudan al empleado, medidas que ayudan al empleador, y ahí vemos que las que ayudan al empleado son las más beneficiosas para la salud mental en general. Bien, estamos justo en la hora, 3 minutitos, pero podemos alargarnos un poquito más para poder ver preguntas, reflexiones, comentarios. César tiene una pregunta por ahí. Sí, bueno, con permiso tengo 2 preguntas. La primera es, con el tema de reducción de sueldo, había una puntuación de satisfacción cerca de 2,5 tal vez, 2,5, 3. Y esta satisfacción que, bueno, cualquiera esperaría que fuera 1, ¿no? Que nadie estuviera satisfecho con lo que pasó. Y esta valoración se debe porque al final permanecían empleados, o porque dentro de las personas que respondieron también se contó la respuesta de las personas que no recibieron reducción de salario. No, lo que se hace es que se compara a los que se les redujo el trabajo con los que no se les redujo, y ahí se ve que ellos tenían menor satisfacción. Lo hablaba de los gráficos de barras, porque igual estas personas que respondieron, bueno, no sé si podemos volver a la lámina, pero decían que estaban satisfechos con esa medida. Entonces, a eso me pregunto si... Sí, efectivamente, y eso es interesante, porque una cosa es haber estado satisfecho con la medida y otro es haber tenido satisfacción laboral. Cuando le preguntamos por qué estaba satisfecho con la medida, porque yo se lo pregunté a una persona, me acuerdo cuando estábamos pilotando,
es que era o me echaban o me bajaban el sueldo. Entonces hubo una satisfacción por conformidad. Claro. Pero es distinta de la satisfacción laboral global o de lo que Ya te pasó a nivel de salud mental. ¿Sí? Entiendo. O sea, al fin, pero ¿y esta satisfacción con la medida se le preguntó solo a las personas a las que le habían aplicado la medida Exacto, claro. No, solo a ellas, claro. solo a esas ¿Cómo personas? se le aplicó? Sí, sí, Ya. correcto. Y la otra, también vimos que había algunas empresas que no implementaron flexibilidad, pudiéndolo hacer porque empresas similares sí lo hicieron, ¿no? Se determinó, se analizó por qué ellos no lo hicieron, o sea, cuál fue la causa por la que ellos no analizaron, resistencia al cambio tal vez, desconocimiento, miedo a que no se pudieron organizar. Fue desconocimiento, porque se creía que la única manera de hacer flexibilidad era con teletrabajo. Entonces te decían, es que nosotros no tenemos que trabajar en presencial. Y no pensaron que habían otras medidas que podías haber hecho en el formato presencial, con flexibilidad en los horarios, con compresión de jornada. Había muchas otras alternativas. Es desconocimiento principalmente. Está muy asociado flexibilidad con teletrabajo, y esa es una medida. Es cierto que es la más popular, pero hay bastantes más. ¿Sí? Sí. Jaime, usted también tiene una pregunta. No te escuchamos, Jaime. ¿Me escuchas ahora, Mariana? Ahí sí. Vale, perfecto. Tenía el micrófono, el audífono no funciona. Lo primero, agradecerte también a ti. Empezabas agradeciéndonos a nosotros, y te agradezco a ti porque la verdad que me parece muy interesante. Y también es igualmente tarde para ti. Así que gracias. Y tengo varias preguntas, pero me voy a centrar en una sola, que en el fondo es la que a mí me ha costado más implementar en nuestra organización. Que tú hablabas, más que nada porque no sabemos cuál es. Nosotros estamos también en modalidad teletrabajo desde que empezó la pandemia y bueno, nosotros nos hemos preocupado de hacer ciertas evaluaciones de clima adaptadas como para ver, y coincide bastante, o sea, es bastante lógico el resultado que obtuvimos ahora viendo esos resultados que tú muestras. El N es grande, nosotros somos estamos hablando de a lo mejor 200 personas que nos fuimos a teletrabajo de una dotación de más de 1000. Entonces también, creas que no, es un N representativo. Ahora, lo que nos ha costado mucho y lo que nos han tirado muchas piedras es el tema de la capacidad de generar instancias de desconexión. No de desconexión solo digital, sino nos han echado en cara la capacidad de que a los líderes podamos preocuparnos de que el colaborador pueda tener instancias de ocio o instancias de desconexión dentro de la jornada laboral. Yo he visto que era una práctica que estaba bien valorada dentro de tu estudio. ¿Cuáles son esas prácticas? Como para ver si las podemos... Sí, mira, efectivamente, en la medida en que la flexibilidad de horario es la que te permite que el trabajador organice su horario de trabajo y se pueden definir ciertas horas comunes en el equipo. Por ejemplo, ok, vamos a estar disponibles entre las 10 y las 3. O va a haber una hora de almuerzo para todos la misma, que la gente vaya a almorzar, ¿sí? Pero vamos a estar disponibles entre las 10 y la 1 para que nos podamos ahí poner reuniones o ahí comunicarnos si necesitamos algo, y en la tarde entre tal hora y tal hora. Y se fija lo que se llaman las horas calientes, la hora en que uno está disponible, pero se dejan los otros libres. Y ahí, mira, la creatividad no tiene límite. Yo pongo de ejemplo a mi hija, porque yo la he estado investigando todo este tiempo en su teletrabajo, además trabaja con población vulnerable, ¿no es cierto? Ella, después de que atiende una familia vulnerable, ella se va a jugar Play un rato. Un día que estaba en su casa me quedé mirándola. Se va a jugar Play un rato. 15 minutos, 20 minutos y vuelve. Y eso lo necesita para descomprimirse de un caso complicado que acaba de intervenir para poder ver otro. Entonces, tú podrías implementar campeonatos de juegos online perfectamente. Hay un montón de juegos que se pueden jugar online y que permitirían que la gente juegue entre los colaboradores o dejarla libre a la gente para que juegue otra cosa. Yo creo que ese es un mecanismo, ya que igual cansa la pantalla, pero por lo menos estás haciendo otra cosa. Entonces hay que definir horarios para que el equipo esté disponible, horarios de libre disposición, definir
tiempo para que la gente haga su trabajo, nos hemos llenado de reuniones. La reunionitis hace que la gente no tenga tiempo para hacer su pega. Y entonces tiene que hacerla fuera del horario. Entonces, la definición de los horarios es clave. Y eso lo hemos visto en muchas organizaciones. Hemos hecho hartas charlas, intervenciones, y todos te dicen lo mismo. O sea, aquí el problema que hemos tenido es que no hemos sabido regular los horarios. Esta flexibilidad no es a cualquier hora, no es 24/7, no somos bomberos. ¿Sí? Tenemos que regular esos horarios y a la gente se tiene que capacitar y saber además poner límites. Y eso los líderes son clave, Jaime. El líder se tiene que decir, no se mandan WhatsApp, ni correos, ni ningún tipo de mensaje de tal hora a tal hora. La gente se tiene que desconectar. No sé si te respondo un poco, pero ya hay bastante evidencia de que hay que administrar inteligentemente los horarios, las reuniones. Esto pudo ser un mail, es realmente cierto. Hay muchas reuniones que pueden ser mail, ¿sí? Entonces, regular la información, regular los tiempos de encuentro. Y sí, hay ocios virtuales y, bueno, algunas veces ocios presenciales, que también son buenos, ¿ah? Nosotros aquí en la escuela nos juntamos la semana pasada o antepasada, después de 2 años de no vernos. Igual es rico juntarse de vez en cuando, ¿no? Sí, no hay que perder eso. Sí, me contestas. Súper. Muchas gracias. De nada. Veo que hay un trabajo cultural que hacer porque Sí. el tema de la disponibilidad 24/7, como tú dices, Sí. está demasiado integrada. Sí. Y yo creo que todos adolecemos, o muchos adolecemos de eso, sobre todo con las contingencias. Las áreas, ahí depende de áreas, ¿no? Pero hay gerencias o áreas que son muy dadas a las contingencias y es súper difícil, te pican los dedos, cómo no llamar a la persona Sí. para resolverlo. Yo creo que hay un Pero- trabajo cultural que hacerlo, pero sí me contestas. Pero eso se puede planificar. ¿Quién está a cargo en qué momento? ¿Con quién hablaba que me decía que tenía que trabajar este fin de semana porque le habían pedido algo para el lunes? Y yo decía, ¿y es tan urgente lo que te pidieron? Ah, para mi cuñado. O sea, ¿es tan urgente como para que tengas que obligarte a trabajar el fin de semana? Pero si el jefe lo manda, en Chile hacemos caso, acatamos, somos súper verticales. Entonces, ojo, que hay que tener cuidado porque podemos ahí abusar un poquito. Airlin tiene levantada la mano también. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hola, muy buenas tardes, Mariana. Mira, te quería consultar respecto a una situación y quisiera que me respondas como en la posición de una psicóloga laboral que acaba de realizar un diagnóstico de clima laboral que salió negativo, pero ante trabajadores que no trabajan en modalidad de teletrabajo ni han accedido a flexibilidad horaria, ningún tipo de flexibilidad porque su trabajo, su estructura de trabajo no lo permite, pero sí en esta empresa hay en su contraparte la mayoría de los trabajadores sí están con esta modalidad de teletrabajo, pero ellos no. Mi duda, lo que yo también encontré en este análisis de diagnóstico que fue tanto cuantitativo como cualitativo, las personas como que ven sentimientos de injusticia Sí, claro. ante esta modalidad que ellos tienen y que obligadamente tienen que tener y los otros no. Mi pregunta es, ¿cómo las políticas organizacionales se pueden enfrentar a eso? Que se ve esta flexibilidad como un beneficio del otro, pero que yo no lo tengo. ¿Cómo se puede compensar al trabajador de esta manera? Porque en realidad como que en la mente eso es lo que quieren, lo que solicitan, una compensación por algo que yo hago que mi contraparte o todos los demás de esta gran empresa no están haciendo, pero yo sí. ¿Cuál es tu recomendación, tu observación respecto a eso y si hay algún estudio que avale alguna opinión respecto a eso? O sea, sin duda que la dimensión de la justicia organizacional, que se mide poco en Chile, pero es un constructo muy relevante, tiñe casi todos los comportamientos organizacionales, una gran variable de mediadora de muchas cosas. De hecho, se está incorporando incluso en la medición de riesgos psicosociales por una colega. Así que yo diría que efectivamente que hay que entrar a picar a mirar las percepciones de justicia y me tiendo a aventurar que aquí hay un problema de justicia distributiva, o la gente lo va a leer ahí como justicia distributiva. Es una medición, uno puede incluir mediciones de justicia en los estudios de clima también. Hay hartos instrumentos validados en Chile, incluso ahí después te puedo dejar mi correo si necesitas más información. Pero obviamente que hay que consultarle a los trabajadores, hay que hacerlo participativo, hay que levantar con ellos en qué se basa esa percepción de injusticia, que sí está ahí, es evidente. Los otros tienen un sistema de trabajo diferente y hay que ver
Si están pidiendo compensación económica, el tema es que estamos monetarizando la situación y ahí tenemos un problema, ¿sí? Pero hay otros mecanismos de compensación como días adicionales de vacaciones que sabemos que son positivos, que tienen efectos muy positivos en las personas, y hay otras medidas que hay que ser creativos, a lo mejor más vacaciones, reducción de jornada, algún día que se sale más temprano, los viernes, hay que buscar maneras, pero también preguntarle a ellos qué maneras les gustarían a ellos de que se compensara que ellos no tienen este beneficio del teletrabajo. Y ojalá llegar a entender que el teletrabajo no solo se vea como beneficio, porque hoy día sí se ve como beneficio, sino que se vea como una forma de hacer más eficiente el negocio y facilitar la conciliación familia-trabajo. Entonces, a este grupo que no está contento hay que preguntarle qué necesidades de conciliación no resueltas tienen y ayudar a ver cómo ustedes pueden facilitar que ellos puedan conciliar vida personal y vida laboral. Por ahí pueden haber algunos caminos, se me ocurren aquí ahora, abuelo pájaro. Pero tienes un lindo desafío. Yo creo que es bonito el desafío de tener que equilibrar la distribución de los recursos o beneficios en la organización cuando efectivamente los que están en presencial han trabajado duramente durante todo este tiempo, además, ¿sí? Tengo en el chat, Alejandra me pregunta sobre correlaciones o predictores de Big Resignation, pero no conozco el concepto, Alejandra. Así que si quieres aclarármelo un poquito para que te pueda ver si te puedo responder. Hola, primero que todo, gracias por la ponencia, súper interesante. Se está dando en varias organizaciones este fenómeno de que personas que están en puestos directivos o que están con una carrera laboral con buen desempeño, con buen clima, están renunciando a sus trabajos. Ya, ok. Aun cuando hay flexibilidad. Entonces es un fenómeno que está en evolución de que no se entiende que gente que tenga buen clima, buen acceso a flexibilidad, desarrollo de carrera, en organizaciones donde se promuevan instancias de desarrollo sustentable, estén efectivamente renunciando a sus trabajos, producto de la pandemia, para hacer o cambios de carrera o cambios de vida incluso, como reinventándose, saliéndose un poco de la matriz corporativa y haciendo otras cosas. Entonces, quería saber si en tu experiencia o a partir de este estudio se ha visto alguna correlación, incluso hablando de este desarrollo personal que se ha podido prever en hombres en teletrabajo, o de las mismas mujeres que por la carga de doble presencia en teletrabajo con flexibilidad laboral se esté generando algún estudio al respecto. Mira, yo creo que debe haber, pero yo todavía no me he metido, pero me parece súper interesante, me voy a dejar con tarea, porque efectivamente, a ver, la carrera postcorporativa ha existido siempre, o sea, ya se venía estudiando que llega un momento muy cercano a los 40 y tantos, 50, en que ejecutivas altos hacen como un cambio y saltan, ¿no? Y se van a trabajar, y hay muchos casos que uno conoce también, se van a trabajar en cosas más simples. De hecho, me tuve que leer un paper muy interesante, lo estaba evaluando, sobre estos gerentes que salen de la carrera corporativa y se iban a la industria de la cannabis en Canadá, porque ahora hay una industria en Canadá, y se iban a la industria, que es una industria que además estaba muy estigmatizada. Había todo un estudio sobre cuáles eran las motivaciones que tenían para cambiarse a un rubro súper distinto y además muy estigmatizado socialmente todavía. Y era interesante, era un estudio cualitativo, se les preguntaba, y en muchos de ellos era porque, me va a conectar con el tema del concepto de éxito en la carrera, que fue mi tema de tesis doctoral. Pero efectivamente la reflexión hace que muchas personas replanteen haber seguido una carrera corporativa sin mucho cuestionamiento. Exacto. Y en esa falta de cuestionamiento, además ocurre que cerca de los 50 tu empleabilidad empieza a ser un factor en contra tuyo. O sea, que tú seas una persona muy, muy educada, con alto nivel educacional, con alto cargo, con alta renta, te empieza a jugar en contra. En una investigación que hicimos con unos colegas encontramos ese efecto, está publicado eso en Frontiers, porque efectivamente la empleabilidad siempre es un recurso hasta cuando ya tienes más de 50, donde te vas a considerar muy caro. Entonces empiezan a percibir, por un lado, una pérdida de sentido de algunas cosas, por otro lado, la amenaza de que si pierdo mi trabajo no voy a encontrar otro tan fácilmente, y empiezo a preparar
salirme a otro lugar o armar mi propio negocio. En el caso de esto, bueno, que se iban a la industria de la cannabis, lo que pasaba es que ellos lo encontraban súper desafiante. Era como un desafío tan distinto como que ya tú te podrías imaginar que la vida corporativa dejó de ser apasionante. Y un gerente, un ejecutivo necesita mucho de ese punch, Desafío, sí. mucho desafío, ya no es desafiante. Efectivamente, la pandemia generó en muchas personas, y sobre todo de mi edad para arriba, yo tengo 50, cambios vitales. Yo ya no vivo en Santiago, de hecho. Cambios vitales, generó cambios de perspectiva muy interesantes en mucha gente. Mucha gente huyó de la ciudad, así como igual que yo tengo un colega que decía que la naturaleza era sabia, había huido de la ciudad. Muchos huimos de la ciudad, huimos de la bulla, del aparentar, etcétera, muchas cosas. Y yo creo que efectivamente fue una situación suficientemente fuerte para provocar cambios. Así que yo creo que se agregan a esta juguera de las cosas que ya pasaban en esta carrera post-corporativa, una pandemia que generó porque en el fondo estuvo en riesgo la vida. Y yo creo que al estar en riesgo la vida tú te cuestionas, ok, me puedo morir mañana. Yo creo que ese fue lo que todos aprendimos. Sí. Esto es una lotería y al que le toca le puede dar suave o al otro le puede dar súper fuerte. Y en eso yo creo que eso habitualmente puede ser un factor de cambio. Pero será interesante investigar. Me voy a poner a buscar si es que ya hay algunos papers que se estén publicando más cualitativos, que indaguen un poquito en las variables que puedan estar prediciendo que esto pase. Yo creo que hay un poquito de crisis vital, de pandemia, un poquito de empezar a percibirte un poquito ya mirado distinto de las relaciones después de los 50. Hay un fenómeno de discriminación sutil y a veces explícita a las personas mayores de 50. Y por otro lado, esta a lo mejor desmotivación por la falta de desafío. Yo me atrevería a tirar esas tres cosas, pero voy a buscar evidencia empírica. Muchas gracias. Mariana, ¿hay alguna posibilidad de tener acceso o leer tu tesis doctoral por el tema del éxito? Porque es un tema súper interesante, la redefinición que está ocurriendo ahora. No sé si hay algún link o en alguna parte que pudiera después consultarlo. Yo no sé si está en línea, porque es latera, es larga, larga. Pero sí tenemos un artículo publicado este año sobre éxito, yo tengo que recomendar mis artículos, pero claro, mi artículo está en inglés, la tesis está en español. Voy a ver si hay algún link por ahí donde esté disponible la tesis, porque de verdad que mandarte el mamotreto de 200 páginas. No, pero no. para leer por último un abstract o algo. Sí. Millón de gracias. No Sí, pero ahí dejé mi correo por si alguien quiere pedir más información, pero sí hay un artículo este año publicado sobre el éxito, considerar el éxito además como un recurso que te ayuda a ser más empleable, en la relación entre empleabilidad y éxito, que hicimos un paper re bonito, por lo menos yo me quedé contenta con el paper. ¿Alguna otra pregunta, reflexión, comentario? Bueno, muy agradecida de que hayan participado, que se hayan quedado, porque uno puede participar, pero al final no se queda. Ojalá que les haya servido, que les haya dado algunas luces. Yo lo hago más desde la academia, ¿no es cierto? Haberles dado los conceptos y después contarles un poco de resultados de investigación en Chile. La investigación de flexibilidad en las empresas la hicimos en conjunto con la consultora Clio Dinámica, los tengo que nombrar porque son mi sponsor, y el de flexibilidad laboral focalizado en las personas lo hicimos con el apoyo de la Escuela de Psicología, del Centro de Análisis de Encuestas Sociales de la Escuela de Comunicaciones, y la tercera ola está siendo apoyada por el IST, que por ahí andaba alguna colega del IST hace un ratito por acá, que nos están apoyando económicamente para que estos estudios salgan a la luz, ¿sí? Eso, agradecerles. La charla va a estar disponible en video para que la puedan ver. Les van a mandar después, Amanda les va a mandar más información, que creo que iba a poner ahora en el chat un poco más de información, también sobre lo que hacemos en la escuela, porque aquí hay que vender el pescado. Pero aparte de vender el pescado, mi correo disponible, el que me quiera escribir, me quiera pedir material, yo siempre mando harto, con paciencia, porque estamos a fin de año y estamos en corrección de trabajos, pero encantada de compartir más información, que es la pega que tenemos que hacer los académicos, de disponibilizar las evidencias para que los gestores puedan hacer mejor su trabajo, porque ustedes están ahí en la línea de fuego.
Amanda, no sé si vas a señalar algo más. Les dejé en el chat información del diplomado y el magíster de habilidades directivas, que tú eres la directora y líder de los proyectos interesantes en la Escuela de Psicología. Por si ellos ya tienen algún interés, que se comuniquen conmigo, y está el celular también. No veo nada en el chat, Amanda, por si acaso. Sí, lo acabo de poner. Ya. Bueno, habrá que Voy a volver a mandarlo a todos. Sí. Yo tampoco Bueno. lo veo, Amanda, lo busqué. Ahí está. Ahora ahí sí, ahí llegó. A lo mejor se lo mandaste a alguien en individual. Ahí llegó. Ahí está, Ahí todo. Carolina lo compartió también. Ya. Así que ahí pueden ubicar a Amanda por cualquier cosita. Ya, pues muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Amanda, por el apoyo. Gusto ver caras conocidas y caras nuevas. Sí. Sí, les vamos a fijarse después que les van a mandar el link con la charla y cualquier material me escriben. Muchas gracias, que estén bien. Buenas noches, muchas gracias.